Olam 7, Televisión Internacional, presenta su mensaje, el pregón del tercer ángel, llevando el mensaje de la verdad presente a la luz de las sagradas escrituras y los testimonios del espíritu de profecía, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, con temas de importancia para el crecimiento espiritual, guiando y preparando al pueblo de Dios para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Olam 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando. Sí. Feliz sábado a todos esta mañana. Es un gozo poder estar con ustedes hoy. Ahorita el tráfico está interesante porque desde Occidente hasta este lugar hay construcción de carretera por todos lados. Entonces se suman o se hace como unas 4 horas poder estar aquí. Antes era menos, pero claro, va a quedar mejor después de todo esto, gracias a Dios. Así que me da gozo ya estar aquí adorando con ustedes el nombre de Dios. De paso, les comento que se ven muy hermosos sirviendo al Señor. No hay mayor tarea que del ser humano que es estar adorando a Dios. Eso es lo que llena, eso es lo que satisface. No es las riquezas, no son los beneficios tal vez académicos. Lo que llena al ser humano es adorar a Dios. Eso es lo que lo hace feliz al ser humano. El libro de Juan ahora va a ser el libro que vamos a tomar para poder estudiar la palabra del Señor. El libro de Juan, el capítulo 2, el versículo del 1 al 11. Ese es un capítulo que da el inicio de los milagros de Jesús. El primer milagro que Jesús realizó en su ministerio está reflejado y concentrado en el libro de Juan. Pero antes vamos a orar, ¿está bien? Para abrir la palabra con la autoridad de Dios y el permiso del Señor. Nos vamos a arrodillar, por favor, para orar. Padre nuestro, que entre nosotros y en nosotros está, esta mañana nos arrodillamos reverentemente y dispuestos a humillar nuestro rostro y nuestra vida a tus pies, para que la influencia, la guía y el poder de tu Espíritu Santo pueda guiarnos a través del estudio de tu palabra. Muéstranos a un Dios de provisión, a un Dios que planifica, un Dios que hace lo mejor para nosotros. Acompáñanos, por favor, y bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora iniciamos. Juan capítulo 2, versículo del 1 al 11. Lo voy a leer para ustedes. Por favor, busquen todos los que tienen su Biblia, este libro y los versículos que mencioné. Versículo 1, capítulo 2, versículo 1. Al tercer día se celebraron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba
allí la madre de Jesús. ¿Quién estaba en esa boda? La madre de Jesús. No pierdan eso primero que remarqué, la mamá de Jesús. También fueron invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Y faltó vino. Entonces la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Noten qué interesante. Quien se dio cuenta que no había vino, ¿quién fue? La mamá. ¿Por qué se dio cuenta ella primero? Miren lo que dice el versículo 5. Su madre dijo a los que servían. Note, los elementos que acabamos de leer dan la idea que a quien conocían los encargados de la fiesta era la mamá de Jesús. ¿De acuerdo? O sea, los que están organizando la fiesta, los dueños de la fiesta, conocen a María. De hecho, cuando faltó el vino, a la primera que le informaron que no había vino, ¿a quién era? A la mamá de Jesús. Y ahora la mamá de Jesús, que conoce a los que están organizando la fiesta, va donde Jesús. Le dice, hijo, ya no hay vino. Se acabó el vino. Y entonces aparece Jesús ahora y le responde, versículo 3. Y faltó vino, entonces la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tiene que ver esto con nosotros, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que él os diga. Había ahí 6 tinajas de piedra para agua dispuestas para el rito de purificación de los judíos. En cada una de ellas cabían 2 o 3 cántaros. Jesús le dijo, llenad de agua estas tinajas. Y las llenaron hasta arriba. Entonces le dijo, sacad ahora un poco y presentarlo al encargado del banquete. Y se lo presentaron. Cuando el encargado del banquete probó el agua hecha vino, sin saber de dónde era, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando han bebido mucho, el inferior, sin embargo, tú has reservado el buen vino hasta ahora. Quiero como ahora tomar la historia y de esa historia poder compartir con ustedes algunos elementos interesantes de la historia. Primero, se termina el vino, le avisan a la mamá de Jesús y la mamá de Jesús va donde Jesús. Le dice, mira, se terminó el vino, hijo, tú puedes hacer algo. ¿Por qué María llegó a Jesús a explicarle la situación que estaba? No solo porque era la mamá de Jesús, sino porque sabía y estaba segura que Jesús podía realizar ese milagro. Amén. O sea, María se acerca a Jesús porque conoce a Jesús y sabe que Jesús puede hacer milagros. Amén. ¿Cómo conoce usted a Jesús? ¿Cómo conocemos nosotros a Jesús? Muchos lo conocemos como el que resuelve las emergencias. Lamentablemente, algunos solamente conocemos a Jesús cuando hay una emergencia. ¿Cómo conoce usted a Jesús? ¿Lo conoce como el Dios de los milagros o lo conoce como el Dios de la justicia? ¿Cómo conoce usted a Jesús? ¿Cómo conocemos a Jesús? ¿Será que conocemos a Jesús de tal manera que podemos decirle a alguien que necesita, yo sé quién te puede solucionar? Miren, a mí me impresiona que María haya dicho, no se preocupen, yo sé quién puede solucionar el milagro. La primera lección que yo quiero compartir con ustedes y quiero que se quede en nuestros corazones es que tenemos que preguntarnos cómo conocemos a Jesús.
lo conocemos como el Dios de los milagros. ¿Saben, hermanos? Yo conozco a Jesús como el Dios de los milagros. Jesús me ha hecho a mí milagros extraordinarios que ustedes no tienen idea. Hace muchos años, me parece que yo conté esto aquí, no recuerdo, pero hace muchos años mis papás hicieron algo que por solucionar una enfermedad que yo tenía, y cualquier médico se visitó. En Chinandega todos los médicos, en León los mejores especialistas, los mejores exámenes. Vendieron muchas cosas por tratar de curar la enfermedad que yo tenía. Un dolor en esta parte de aquí, de 14 años de edad, aquí por detrás. Yo golpeaba mi cabeza contra el piso porque prefería el dolor del golpe con el piso, cuando yo estaba acostado, que el dolor que sentía, terrible. Eso fue impresionante en mi vida. Y se visitó un montón de gente, de todo se hizo. Hasta me llevaron de una señora que hacía magia. Una señora que ponía un cuadernito, solo recibía el nombre suyo, usted decía su nombre y ya comenzaba a escribir así, y escribía todo lo que usted tenía. Y ella lo curaba espiritualmente. O sea, ella iba a operarlo a usted mientras usted estaba dormido. O sea, era mis papás buscando una salida a mi enfermedad, me llevaron ahí, muy pequeño yo. Nada de eso me llevó a la sanidad. Y una noche, cuando ya yo estoy que no soporto el dolor, yo le dije al Señor, Señor, por favor, quiero que usted haga un milagro en mi vida. Y si usted me sana, yo le voy a servir hasta el último día de mi vida. Cuando yo ya no respire, ese va a ser el último día de mi vida, pero le voy a servir todos los años de mi vida. Pero hágame el milagro, Señor. Por favor, se lo pido de corazón. Y me dormí. Esa noche mis papás prepararon todo, arreglaron todo, porque mi mamá lloró y lloró porque ahora sí, yo me dormí. Los médicos habían dicho, ya no se puede hacer nada, prepárenle una caja, ese muchacho no puede vivir, no sabemos qué tiene. Y muy delgadito, yo delgadito. Al día siguiente, hermanos, milagrosamente, abrí mis ojos, tengo 39 años de edad de ese milagro sucedido. Después de 14 años, nunca más en mi vida, hasta esta edad, sucedió de nuevo ese dolor. Yo conozco a Jesús como el Dios de los milagros. Amén. ¿Cómo conoce usted a Jesús? María lo conoce o lo conocía en ese momento de la fiesta como el Dios de ¿qué? De los milagros. Ahora, segunda lección. Aparece María y le dice, hijo, no hay vino. Tú puedes hacer eso. Vino Jesús y le dice, pero mujer, algunos críticos han dicho que Jesús fue irrespetuoso con María. Mujer, pero en el Antiguo Testamento o en la cultura de ese tiempo, la palabra mujer era la palabra que usaban con respeto a las mamás. Algunas versiones de la Biblia, por eso no solo usan la palabra mujer, sino que ya unen otra palabra y dice apreciada mujer. En otras versiones lo usan como amada mujer, porque la palabra mujer no era una expresión de ofensa, sino que era lo que se usaba para describir a las mamás, con mucho respeto. Le dice mujer, ¿qué tengo que ver yo con eso? Aún no ha llegado mi hora. Miren, segunda lección. Jesús llega a la fiesta. Pregunto, ¿sabía Jesús que iba a faltar el vino? ¿Sabía Jesús que iba a faltar el vino? Por supuesto. ¿O no sabía Jesús que es Dios? Sí sabía. Él llegó con sus discípulos y él sabía que faltaría el vino. Así que Dios aparece en un lugar donde iba a faltar algo, iba a haber una necesidad.
y ahí estaba Jesús, donde iba a haber una necesidad. ¿Saben? Segunda lección que yo quiero que quede en nuestros corazones. Jesús siempre se anticipa a nuestras necesidades. Amén. Nunca Jesús aparece por casualidad en un lugar. Siempre Jesús se anticipa a nuestras necesidades. O sea, no es que yo estoy necesitando algo. Señor, estoy necesitando algo, aparezca. No, Jesús se anticipa a nuestra necesidad. Siempre va a ser así, hermanos queridos. Él sabía que iba a faltar vino. Jesús llegó a la fiesta antes que faltara el vino. Y si usted lee la Biblia, se va a encontrar en todas las escenas de la Biblia que siempre Jesús estaba donde faltaba algo. No se sienta solo. Siempre Jesús se va a anticipar a su necesidad. ¿Qué está pasando usted en este momento? ¿Qué necesidad tiene? ¿Qué le preocupa? ¿Qué no lo deja dormir? ¿Qué piensa que va a suceder mañana o esta semana? ¿Está solo usted? No, Jesús ya se anticipó a lo que le preocupa. Ahí está Él. Porque Él siempre se va a anticipar a nuestra necesidad, dice la Biblia. Así como esta escena. Pero ahí surge otro elemento interesante. Miren, número 1, María conoce a Jesús y sabe que es un Dios de milagros. Número 2, Jesús se anticipa a la necesidad. Y número 3, Jesús le dice, pero mira, aún no ha llegado mi hora. Jesús le está diciendo a María, mamá, si yo hago este milagro, no es necesario hacerlo ya. Porque mi hora de la muerte en la cruz, yo no puedo adelantarla. Pero aún así, Jesús le dice, no ha llegado mi hora, pero Jesús da la orden a la mamá y a los que están allí para que comience un proceso milagroso. Miren, hermanos, muchas veces nuestra necesidad es apremiante. Yo entiendo eso, apremiante. Hay un joven que seguramente va a ver este tema de esta mañana, de una iglesia en Occidente. Este joven está pasando una situación emocional difícil, de tal forma que ya él ha sido encontrado. Llegaron unos hermanos y dijeron, vamos a ir a visitar al hermano fulano de tal. No voy a decir el nombre, ¿verdad? Vamos a ir a visitar al hermano fulano de tal. Y se fueron 3 hermanas a predicarle al hermano a su hogar. Cuando llegaron a su hogar, el muchacho tenía una silla de esa puesta, tenía una cuerda y la tenía colocada aquí. Pero cuando él ya está con la cuerda en su cuello y está por soltar la silla, Jesús se anticipa ¿a qué? A las necesidades. Llegaron las hermanas y tocaron la puerta. Y entonces, ¿cómo? ¿Por qué? Y las hermanas insistían. El muchacho se quitó la cuerda, apartó la silla y fue a abrir la puerta. Él pensó, atiendo a las personas y me vuelvo a subir a la silla para cumplir mi misión. Llegaron las hermanas y el muchacho les contó en lágrimas lo que estaba pasando con él y lo que iba a suceder en ese momento. Dios actuó en la vida del muchacho, rescató la vida del joven. Lo miré hace poquito ahí en Chinandega y el muchacho cuenta que él estaba necesitando un milagro de Dios. Y él le dijo al Señor, Señor, yo necesito algo. Pero como no se le cumplió en el tiempo que él quería, entonces la solución de él era quitarse la vida. Llegaron las hermanas le hablaron de Dios, lo quitaron de ahí, le quitaron la cuerda, las mismas hermanas y todo. Y miren
Qué interesante. Los milagros de Dios se dan en el tiempo de Dios. Nunca se dan en el tiempo que usted quiere. Dios tiene un tiempo, una fecha y un lugar para realizar el milagro. ¿De acuerdo? Al día siguiente que el muchacho se quitó la cuerda para matarse, que llegaron las hermanas, lo que le había pedido a Dios al día siguiente se le solucionó milagrosamente. Ahora, él se sorprende cómo él tomó la decisión de quitarse la vida. Llegaron las hermanas, evitaron lo que iba a suceder y al día siguiente vino la respuesta. Miren, hermanos, los milagros del Señor y las respuestas de Dios no son en el tiempo nuestro, son en el tiempo de Dios. Entonces, ¿por qué usted se va a preocupar y se va a desesperar? ¿Saben cuál es la lección aquí? Tenga paciencia, que es en el tiempo de Dios. Amén. Número 1, María conoce a Jesús. ¿Cómo conocemos a Jesús? Número 2, dice la Biblia que Jesús siempre se anticipa a las necesidades. Amén. Número 3, los milagros de Dios son en el tiempo de Dios. Hay una hermana que lleva 42 años orando. Tiene 7 hijos. ¿Cuántos hijos tiene? 7. Ella era católica con sus 7 hijos. Y comenzó cuando conoció el Evangelio a orar por cada uno de sus hijos para que cada uno de los 7 hijos se bautizara y le sirvieran al Señor. Miren, ¿cuántos años lleva orando? ¿Saben cuántos hijos le faltan? Ella, desde que comenzó, hace 42 años, Señor, que mis hijos se entreguen a ti, Señor, y todos los días, en la mañana, en la noche, 42 años orando para que sus hijos conozcan a Jesús. ¿Saben cuántos hijos le faltan de los 7 para que conozcan a Jesús y le sirvan? Ni uno. Hasta hace un año se cumplió el último. Tiene sus 7 hijos en la iglesia, predicando, son diáconos, son ancianos, predican el Evangelio, y hace poquito me mostró el último y me dijo, mire pastor, ella llorando, se cumplieron en 42 años, la respuesta a mi oración se cumplió. Y me mostró uno que está en Estados Unidos que canta alabanzas a Dios donde lo invitan. Alguien que le cantaba al mundo, ahora le canta a Dios en Estados Unidos. ¿Cuántos años pasó? 32. ¿Cuánto lleva usted orando por su milagro? Hermano, los milagros son en el tiempo de Dios. Lo que usted necesita, Dios sabe cuándo dárselo. Amén. Él sabe cuándo, en qué momento, en qué circunstancia y cómo lo va a hacer. Y quiero comentarles 2 detalles más. Miren, los invito a que leamos juntos, por favor. El versículo 7. Versículo 7, capítulo 2. Versículo 7. Jesús le dijo, llenad de agua las tinajas. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora un poco y presentadlo al encargado del banquete. Les quiero hacer una pregunta. Ok, aparece María, le dice, mira hijo, se acabó el vino, tú puedes hacer el milagro. Jesús le dice, mira mujer, aún no ha llegado mi hora. Pero al final María le dice a los que sirven, miren ustedes, están observando lo que va a pasar, hagan lo que él dice. Y vino Jesús, se acercó y le dice a ellos, llenen las tinajas que están ahí de agua. Llenaron la tinaja y después que la llenen, le dice Jesús, saquen un poquito y se lo llevan al coordinador de la fiesta. Les pregunto, ¿podía Jesús llenar las tinajas sin necesidad de usar a las personas, sí o no? ¿Ah? ¿Podía Jesús solamente decir, llénense las tinajas de agua y ahora en vino y darse el milagro?
Pero ¿por qué Él usa a las personas? ¿Por qué Él le pidió a ellos que llenaran, que hicieran un esfuerzo físico, llenar las tinajas de agua y después que la llenan, sacar un poquito y hacer algo, una acción física? ¿Por qué? Miren, en los milagros y en la providencia de Dios, siempre tenemos que hacer nuestra parte. Dios puede hacer un milagro extraordinario sin necesidad que nosotros participemos en él. ¿O no puede? Él lo puede hacer. Pero siempre nuestro amado Salvador nos pide hacer una parte importante cuando Él quiere hacer un milagro en nuestras vidas. Amén. Y a veces nos va a tocar tomar una decisión para que Él haga el milagro. En otras ocasiones nos va a tocar tener paciencia, mucha paciencia para que Él haga el milagro. En otra ocasión nos va a tocar dejar algo que mucho amamos. Miren, hay un señor en Jinotega que él, para poder llegar al evangelio, tenía que dejar algo. Era una persona. Tenía que abandonar a esa persona. Y él lloraba porque él decía, no puedo dejarla. Él lloraba, sufría porque él decía, no puedo dejarla. Pero él tenía que hacerlo para poder tomar la decisión de seguir el evangelio. Y miren, hermanos, pasaron muchos años. Cuando él tomó la decisión, fue duro, difícil, le costó. Dejó a la persona, tomó la decisión, lloró, sufrió, se puso delgadito, se enfermó, fue donde psicólogos, tomó la decisión de seguir el evangelio. Hoy predica en las calles, en los parques, tiene muchos años más de servir al Señor, pero tuvo que tomar la decisión. Miren, en los milagros de Dios nos va a tocar hacer nuestra parte. Y si nos toca abandonar algo que nos gusta, tenemos que hacerlo. Si nos toca dejar algo que nos está haciendo difícil dejar, hermanos, hay que dejarlo. Pero es que yo la amo, dicen algunos. Otros dicen, es que ya no puedo vivir sin eso que a mí me gusta. Tenemos que dejarlo para que Dios haga su parte. Amén. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte y Dios hace la de Él. Y un detalle más que aparece ahí. Se da el milagro, aparece el vino nuevo y el Señor le dice, saquen vino, y cuando saquen el vino, llévenselo al maestro Esala. El maestro Esala era como el que organizaba la fiesta, el organizador de la fiesta. Ustedes han visto en televisión, o no sé si han escuchado, que cuando hay un café, un tipo de café, llaman a unos especialistas, supuestamente, que prueban un café y dicen, este es calidad 7. Toman otro café y lo prueban como catadores, y lo prueban y dicen, este es calidad 8. Y prueban otro café y este es calidad 10. Ojalá no nos llamen a nosotros a estar probando, ¿verdad? Pero este señor era igual. Jesús le dijo, saquen vino y llévenselo al Señor para que Él compruebe qué tipo de vino es. Sacaron el vino y ¿qué hicieron con el vino estos señores? Se lo llevaron, dice la Biblia. El Señor agarró el vino y lo probó. ¿Y saben qué dijo? Oye, ¿y qué pasó aquí? ¿Cómo pasó esto? Esto es el mejor vino. Y la costumbre era servir primero el mejor vino. Y cuando todos están ya con el mejor vino, ya están mareaditos, que no van a sentir que le van a dar el peor vino, sirven el peor vino. Y aquí sucedió al contrario. Miren, ¿saben qué aprendo de esta lección? Siempre la providencia de Dios, los milagros de Dios, es lo mejor para nosotros. Amén. Y eso que es lo mejor para nosotros,
Aparentemente podría ser para nuestros sentimientos, para nuestra mente, para nuestros gustos, difícil, pero siempre es lo mejor para nosotros. ¿Saben por qué? Porque Dios sabe lo que necesitamos realmente. Lo que tenemos es lo que Dios sabe que tenemos y lo que necesitamos. ¿Comprendieron esa parte? Donde estamos es lo que Dios sabe que necesitamos. Nunca diga, me faltó de lo que Dios nos dio. Nunca diga, es que no me dio lo suficiente, no completó el milagro. Lo que Dios hace es lo mejor para nosotros. Amén. Nunca Él nos da menos de lo que necesitamos, hermano querido. Así que yo quisiera remarcar un poquito. Número 1, ¿cómo conocemos a Jesús? ¿Cómo conocemos a Jesús? Número 2, hermanos, los milagros del Señor siempre son en el tiempo de Dios. Amén. Número 3, Jesús siempre se anticipa a nuestras necesidades. Nunca sienta que llegó por casualidad. Jesús siempre se va a anticipar a lo que necesitamos. Él siempre prepara todo. ¿De acuerdo? Número 4, hermano querido, la Biblia dice que tenemos que hacer nuestra parte para que Dios haga la suya. Y por último, los milagros del Señor son siempre completos, hermanos. Nunca vienen incompletos. Siempre Dios es providencial totalmente. Nada sucede si no es por la voluntad de Dios. Les quiero contar algo para cerrar esta mañana. Hace poco me pregunté por qué hay una persona que le pasó algo que fue difícil de entender. Venía viajando de un país a otro y decidió viajar por tierra. Y entonces le dijo a la hija, vamos juntos en el vehículo. Su abuelita va con nosotros, su mamá va con nosotros y su hermanito también. Entonces vino la joven y le dijo, no papi, yo no me quiero ir con ustedes, tengo que hacer unas cosas, yo voy a llegar después, ustedes viajen por tierra. No hija, vamos juntos a ese lugar, vamos a una campaña, va toda la familia. Insistió el papá que se fueran juntos. La muchacha dijo, no, tengo que hacer unas cosas, papi. Por favor, vayan ustedes juntos. Yo me quedo. Bueno, está bien, se fueron. Mientras van viajando, un señor se durmió en su vehículo. Y venía en un camión de esos que traen container y se durmió en una curva. Y el papá misionero que venía con su hija, con su hijo, su esposa y su suegra, en la curva encontraron que el camión venía en el carril de ellos. El señor venía dormido. El camión los atropelló y ustedes se imaginan lo que ahí sucedió. Fue un desastre total. Nadie quedó vivo, nadie. La única familia que tenía la muchacha era su papá, su mamá, su hermanito, su abuelita. No tenían más familia. Cuando recibió la noticia fue caótico, ustedes se imaginan, y quedó sola. Se quejó mucho, lloró, se quejó, preguntó a Dios por qué si iban a hacer una obra misionera. Le dijo, Señor, ¿por qué yo no me fui tan bien? Yo quería irme ahí. Me hubiera ido con ellos. No estuviera sufriendo como estoy sufriendo. Se quejó muchísimo, muchísimo. Cuando yo la conocí, aún estaba en el proceso de queja, de duelo.
muy triste, muy doloroso lo que estaba pasando. Miren, hermanos, me cuentan que hoy está de misionera donde aún existen tribus en las Amazonas. Se fue de misionera, llevan como 3 iglesias fundadas, camina en un barquito ella, sanando a los indígenas, a los gente de esa zona. Se detiene el barco, suben a la gente, los curan, los bajan, les predican y van sobre las Amazonas. Miren, nada sucede que no tenga un propósito. Nada. Ella hoy sirve al Señor y su familia es predicar el Evangelio día y noche. Está agradecida con Dios. Y ella dice que el Señor aseguró a su familia. Y ella era la misionera, ella es la persona que Dios iba a usar para predicar. Dios es un Dios providencial. Siempre Él va a estar presente en nuestras necesidades. Y los milagros que Dios va a hacer van a ser completos. Amén. Nada sucede por casualidad. Dios tiene un propósito. No sé qué usted está esperando de Dios estos días, hoy. Pero le digo con toda autoridad y con toda confianza y fe en el Señor, que lo que va a venir va a ser un milagro extraordinario, que es lo que usted necesita, porque Dios así lo quiere. Amén. Dios me los bendiga. Que el Señor pueda bendecir sus vidas esta mañana y que podamos salir de aquí confiando y creyendo en ese Dios de los milagros, el Dios que lo puede hacer. Vamos a orar, nos vamos a arrodillar. Señor, esta mañana estamos aquí después de haber leído y escuchado tu palabra y queremos agradecerte por ella. El primer milagro realizado en tu ministerio, nosotros hoy de ahí aprendemos, Señor, que eres un Dios que se anticipa a nuestra necesidad. Tú conoces el futuro y sabes qué vamos a necesitar. De tal forma que siempre te vas a anticipar, Señor, a nuestra necesidad. Gracias porque eres un Dios que nos permite participar de lo que vas a hacer en nuestra vida. Gracias, Señor, porque tus milagros son completos. Nada sucede por casualidad. Todo tiene un propósito. Por eso esta mañana te damos gracias. Tú conoces la prueba que estamos pasando. Tú sabes, Señor, la necesidad que tenemos. Has visto posiblemente nuestras lágrimas, noches enteras. Pero Padre, por tu misericordia, danos la paciencia, la fortaleza, la serenidad, Señor, de esperar el milagro. Que lo que venga sea tu voluntad y esa la aceptamos. Acompáñanos, por favor. Fortalece a nuestros familiares, aquellos que necesitan el curso de tu iglesia, de nuestra vida, de nuestra familia, que sea el curso de tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Feliz sábado. Olam 7, Televisión Internacional, presentó su mensaje El pregón del tercer ángel, llevando el mensaje de la verdad presente a la luz de las Sagradas Escrituras y los testimonios del espíritu de profecía, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, con temas de importancia para el crecimiento espiritual, guiando y preparando al pueblo de Dios para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Olam 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando.